Buenas noches para todos, un gusto saludarlos en esta noche de domingo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana todo el mundo. Quería contarles cómo vamos a tomar algunas medidas a partir de los diferentes anuncios que ha estado haciendo el señor presidente de la República, a quien le quiero agradecer, a él y a sus ministros, que todos nos escucharon a lo largo de estos días, de este fin de semana. Apenas hace unos pocos minutos terminó la alocución del presidente, ha salido la última resolución del Ministerio de Industria y Comercio que nos da instrucciones y facultades precisas, porque tenemos que tener claro quién hace qué y de quién depende qué. El presidente ha decidido que a la par de la cuarentena que se extendió hasta el 11 de mayo, vamos a ir teniendo una reactivación gradual y segura de algunos sectores de la economía. En particular, ha decidido incorporar 3 sectores, uno que le habíamos solicitado, creo que todos estamos de acuerdo, que es el de las bicicletas. Tenemos que usar mucho más la bici, dado que no vamos a poder usar Transmilenio ni transporte masivo tanto como antes. De manera que ese es un sector que deberá entrar en su producción, los que hagan bicis, mantengan bicis, vendan bicis. Es un sector que necesitamos que se reactive, sobre todo para que nos dé movilidad alternativa y segura. Construcción, ya desde el 11 de abril, el presidente y el Ministerio de Vivienda había emitido una resolución clara con los protocolos para el sector de construcción que nos habían permitido avanzar en estas semanas. Y hace apenas unos días anunció el sector de la manufactura, que debo confesar nos alarmó un poquito porque es un sector muy grande, emplea mucha gente en Bogotá, son más de 25.000 empresas y si entraba todo al tiempo realmente iba a ser muy complicado. Por fortuna, el presidente nos escuchó a todos los alcaldes y gobernadores que planteamos diferentes tipos de preocupaciones, en particular Bogotá, por el tamaño que tenemos. ¿Y qué decidió? Decidió que desde mañana seguimos en lo mismo. Mañana no va a empezar ninguna obra ni ninguna empresa, ninguna adicional. Mañana lo único que va a empezar es una etapa de alistamiento y registro. ¿Registro en dónde? En las alcaldías. Las obras o las empresas de algunos sectores de manufactura que se autorizaron reiniciar, que quieran reiniciar, deben inscribirse previamente en las alcaldías. Deben registrar la información sobre si están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y además deben darnos información muy importante sobre sus trabajadores, quiénes son, cuántos se van a quedar teletrabajando, cuántos de manera indispensable tienen que venir al lugar de trabajo presencialmente, a través de qué medio de transporte. Ojalá que la mayoría pueda llegar en un medio de transporte distinto a Transmilenio. Distinto a Transmilenio, porque Transmilenio ya está muy cerquita de la capacidad del 35%, especialmente en horas pico de la mañana, y no podríamos reactivarlo más. De manera que mañana seguimos en cuarentena por la vida, seguimos en casa, seguimos cuidándonos. Lo único que va a cambiar el día de mañana es que las empresas de manufactura o construcción van a poder entrar a un link de la alcaldía que se llama bogotá.gov.co reactivación-económica y van a poder empezar a hacer su proceso de registro, de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de movilidad segura. Son los protocolos que acordamos con el gobierno que primero se deben hacer. Yo quiero decirles por qué tenemos que tomar todas estas precauciones. Porque el coronavirus sigue siendo una enfermedad mortal, muy infectocontagiosa, se propaga muy rápidamente. Una vez que alguien se contagia, puede contagiar muy fácilmente a la gente que trabaja con ellos. En Bogotá, al día de hoy, tenemos 2.245 personas contagiadas por coronavirus. 86 personas han fallecido. Y nuestro modelo, que es público, ustedes lo pueden ver en nuestra página, bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá. Ahí está toda la información sobre qué estamos haciendo y qué está pasando con el coronavirus en Bogotá. El modelo epidemiológico de Bogotá, que hemos hecho
con los mejores expertos, los mejores epidemiólogos, que conoce bien el señor presidente, indica que en un mes, el 31 de mayo, si abriéramos demasiados sectores todo el tiempo, podríamos no tener ya 86 fallecidos, sino cerca de 600, y a miles de personas más contagiadas. De manera que tenemos que ser muy cautelosos sobre qué vamos abriendo y en qué condiciones lo vamos abriendo. Primero, entonces, vamos a tener estas 2 semanas de alistamiento. Yo invito a los empresarios de los sectores de la manufactura que han sido autorizados, también a los empresarios de obras privadas, de obras públicas, a que entren a nuestro link, bogotá.gov.co, reactivación-económica, y desde mañana mismo empiecen a registrar la información que nos permita verificar que se está cumpliendo. Es la tarea que nos ha encargado el presidente de la República, que los alcaldes verifiquemos que en efecto se estén cumpliendo los protocolos de seguridad en el trabajo, pero que también se estén cumpliendo los protocolos de movilidad segura y que también se estén cumpliendo los protocolos de salud pública que ha establecido nuestra Secretaría de Salud. De manera que mañana empieza ese registro, no más. Mañana no empieza ninguna obra, mañana no empieza ninguna empresa a funcionar. Mañana lo único que empieza es el alistamiento y el registro en la página bogotá.gov.co, reactivación-económica. Las empresas podrán inscribir allí la información sobre, les voy a contar qué determinó el presidente, sobre, primero, plan de movilidad segura. Tienen que registrar el número de empleados y contratistas que tienen, el número de personas en teletrabajo, el número de personas que requiere ir al lugar de trabajo y cómo va a llegar, desde dónde va a salir. Va a salir a pie, va a salir en bici, va a salir en transporte particular. Lo mínimo, ojalá casi que ninguno tenga que ir en Transmilenio. ¿Cuántos van a ir en bici? Porque nosotros necesitamos reorganizar las rutas, la manera de que lleguen seguros. Aún si van en bicicleta, vamos a tener que organizar, como lo vamos a hacer, 85 kilómetros adicionales de ciclorruta tendrá Bogotá. Cuando empezamos esta simulacro de la cuarentena cuidándonos, el 20 de marzo pasado, nosotros pusimos 35 kilómetros de ciclorrutas temporales, ya no serán temporales. Se quedarán en nuestra Bogotá porque necesitamos, mientras haya pandemia, tener máximo un 35% de uso en Transmilenio. Entonces, una alternativa es la bici, pero también necesitamos que los ciclistas vayan seguros. No los podemos poner ahí a competir con el carro, sino que vayan por ciclorrutas lo más seguros que podamos. De manera que esos 35 kilómetros iniciales de ciclorruta se quedarán permanentes. Y vamos a habilitar inicialmente por lo menos 50 kilómetros más de ciclorrutas, especialmente ciclorrutas que conecten el sur de la ciudad con el norte de la ciudad, porque ese es un poco el flujo de trabajo. Hemos decidido también que las obras privadas, todo el sector de construcción que está haciendo obras privadas, una vez les aprobemos su registro, ellos deben registrar su información, nosotros la verificamos que cumplan, organizamos su movilidad segura y una vez pase ese registro y les autoricemos, ninguna obra ni empresa puede empezar a trabajar sin la autorización expresa de la alcaldía de Bogotá o de cualquier alcaldía en el país. Así lo hemos acordado con el presidente. La Secretaría de Movilidad aprobará el plan de movilidad segura y la Secretaría de Salud aprobará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trabajo y también de salud pública. Sin embargo, una vez se cumpla todo ese proceso, las obras privadas, en todo caso, para evitar que se nos mezcle con el horario pico de Transmilenio, solo podrán entrar a las 10 de la mañana y saldrán a las 7 de la noche. Necesitamos que, en todo caso, entren en un horario distinto al horario pico tradicional. Ya hoy estamos muy al borde en ciertas estaciones de Transmilenio de llegar al 35%, entonces no podemos correr el riesgo de que las nuevas actividades de construcción privada entren en esa misma hora. Primero se registran, luego nosotros verificamos el cumplimiento, luego certificamos que cumplen y cuando empiecen, empezarán a las 10 de la mañana
y saldrán a las 7 de la noche. Ahora bien, en el sector manufactura, por fortuna, precisaron, hay en manufactura cerca de 30 renglones de la economía, 30 renglones de la economía. Yo me preocupé mucho cuando anunciaron manufactura, porque es que esos 30 renglones de la economía emplean a casi 500.000 de personas en Bogotá. Entonces, si salía todo eso al tiempo, era muy difícil. El presidente reconsideró la cosa, puso 8 de los 30 subsectores de manufactura a trabajar, 8. Ahora, en todo caso, esos 8 emplean a cerca de 285.000 personas en Bogotá. No es 500.000 de personas, pero igual es mucha gente. Nosotros estimamos que en el sector de construcción, tanto en obras públicas como en obras privadas, hemos estimado con Camacol que podrían entrar paulatinamente hasta 200.000 personas a trabajar, 250.000 personas a trabajar. Entonces, igual es un susto, porque son cerca de 250 por un lado, cerca de otras 250 por lo menos por el otro, son casi 500.000 personas. Y es que en Bogotá, como ya hay 36 sectores habilitados trabajando, todo el personal de salud, de servicios públicos, de obras prioritarias, por ejemplo, terminar obras en hospitales, de abastecimiento, domicilios, todos esos 36 sectores que ya están autorizados, en Bogotá nuestras encuestas con la policía y nuestra verificación en calle indican que están saliendo cerca de 1.7 millones de personas. Los demás están en casa cuidándose, pero 1.7 millones de personas ya son muchas. Por eso muchas de ellas usan Transmilenio y por eso estamos casi al tope. Y en ningún caso, grabémonos eso porque es una regla de vida para protegernos, en ningún caso Transmilenio y el SITP, ni en los zonales, ni en el componente troncal puede transportar más del 35%. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente en Transmilenio pueda tener esta distancia para poder ir segura, porque si no el riesgo de contagio masivo sería muy alto. De manera que, por eso, porque ya hay 1.700.000 personas en la calle saliendo a trabajar en cosas que se necesitan, pero no por eso que se necesite un trabajo no quiere decir que es inmune. Necesitamos a los médicos y a las enfermeras, pero no son inmunes, cerca de 300 están contagiados por su trabajo. ¿Quién dudaría que después de salud, por ejemplo, el tema de alimentación, para que nos podamos quedar en casa es fundamental? Sí es fundamental, pero igual en Corabastos hay contagio, porque que sea un trabajo fundamental no quiere decir que es inmune. Todos nos podemos contagiar, todos, mis queridos amigos. A mí lo único que me preocupa cuando veo las encuestas que todavía hacemos de cultura ciudadana en calle, telefónicas, que les agradezco mucho sus respuestas, es que tal vez todavía mucha gente no ha entendido que todos nos podemos contagiar, cualquiera se puede contagiar. Todavía hay como un 35% de gente que dice, no, yo la verdad no tengo ningún riesgo de contagio. No, su merced, error. Todos tenemos un riesgo de contagio, por eso es que nos tenemos que cuidar así. De manera que como ya tenemos tanta gente en calle, Transmilenio no puede tener más del 35%, todos nos tenemos que cuidar, porque nuestra red hospitalaria no puede colapsar, es que hemos acordado entonces con el presidente que no entre toda la manufactura, sino solo 8 subsectores, y en todo caso, nadie empieza a trabajar mañana, nadie, ninguna empresa ni ninguna obra. Lo único que va a empezar mañana es el registro de las empresas para cumplir los protocolos. Eso va a pasar desde mañana, en las próximas 2 semanas, va a empezar el registro. Nosotros esperamos trabajar muy de la mano con las obras, con las empresas, poder organizar bien de dónde vienen sus trabajadores, que se cumplan todos los protocolos, no solamente de transporte seguro, también protocolos de bioseguridad en el lugar del trabajo. El presidente determinó, el Ministerio de Salud y también la Secretaría de Salud de Bogotá, que cada lugar de trabajo tiene que tener a disposición sitios para el lavado de manos, para la desinfección, tiene que tener distancia a 2 metros cada trabajador, tiene que tener tapabocas, todos los que van a trabajar, todos. Procesos de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo. La gente a veces cree que es que se pone el tapabocas para trabajar y cuando llega la hora de tomar tinto, se intercambian los pocillos de tinto. No, no, porque así se pueden contagiar, no se les olvide que por eso usamos tapabocas, porque esta es una enfermedad que se transmite por la saliva, por eso es que no podemos estar cerquita del otro, porque al hablar nos cogemos las manos, pasamos por la cara y entonces podemos contagiar a otros.
Así que hay que tener elementos de desinfección en las superficies, en los insumos habituales del lugar de trabajo, en los equipos de uso frecuente. Todos los días hay que desinfectar los equipos de uso frecuente, hay que tener el uso adecuado de los elementos de protección personal. Hay que tener también un protocolo, como estableció el Ministerio de Salud. Debe haber un supervisor de bioseguridad en cada empresa o en cada obra que esté pendiente de hacer cumplir esas determinaciones. Hay que estar pendiente de los síntomas todos los días, los síntomas de temperatura. Si alguien tiene síntomas de gripa, no puede ir al trabajo, como lo hemos dicho desde el día 1. Cualquiera que tenga síntomas de gripa, tos, fiebre, dificultad respiratoria, se debe quedar en casa, porque esos síntomas que al principio parecen gripa, de pronto pueden ser coronavirus. Entonces es mejor que la gente se quede en casa, se quede aislada, nos llame al 123, la empresa nos tiene que reportar día a día cómo está el estado de salud de sus trabajadores. Si tiene a alguien, lo debe dejar en casa y lo debe reportar al 123. ¿Para qué? Para que lo podamos cuidar, monitorear, si es del caso hacer una visita domiciliaria, si es que la cosa y los síntomas se empeoran, y si un médico lo determina, tenemos que practicarle la prueba. De manera que todo eso también lo tienen que cumplir con las empresas. Tienen que tener un plan de comunicaciones interno muy claro. Pese a toda la pedagogía, pese a que llevamos más de un mes hablando de esto, todavía a veces la gente no tiene toda la información. Entonces, eso es parte del protocolo de bioseguridad que determinó, insisto, la Presidencia, también el Ministerio de Salud, también la Secretaría de Salud, y nosotros tenemos que hacer cumplir. Ahora bien, en todo caso, nosotros también tenemos nuestro propio proceso de alistamiento. Nosotros tenemos que ir preparando a la ciudad para que poco a poco, en el transcurso de las próximas 2 semanas, que van a hacer el alistamiento, el sector manufacturero solo va a entrar a partir de la 3ª semana. Yo siempre he explicado esto. ¿Por qué la construcción puede entrar un poquito antes? Porque Construcción, con el Ministerio de Vivienda, emitió sus protocolos desde el 11 de abril. Entonces hemos tenido este tiempo para irlos verificando, para ir montándolos en la plataforma que les acabo de contar, bogotá.gov.co, reactivación-económica, y entonces ahí ya está todo el protocolo montado. En cambio, como manufactura solo lo anunciaron esta semana y además lo bajaron a unos sectores, y además hasta que quedó absolutamente claro que primero se deben registrar las empresas. Es que es muy importante que nosotros tuviéramos esa claridad, que son las alcaldías las que tenemos la función de controlar, nos dijo Presidencia. Bueno, pero si tenemos la función de controlar, entonces también tenemos que tener la función de registro y autorización previa para que una empresa pueda operar. Finalmente, ahorita, cerca de las 7 de la noche, sacaron esa resolución que dice exactamente eso, que en el sector manufactura también las alcaldías tendremos la función de registro y verificación previa para poder dar la autorización de inicio. De manera que mañana empieza, insisto, el registro, y la manufactura solo entrará algunas, las que ya estén aprobadas, que hayamos certificado que efectivamente están cumpliendo los protocolos y están listas, podrán empezar de la 3ª semana, es decir, del 11 de mayo en adelante. Algunas, poquito a poco, las que vayamos habilitando. Esta semana, que se avanzará con el registro de construcción, ellas también requieren autorización previa. Ninguna obra puede empezar sin la autorización previa a las alcaldías de que se ha cumplido efectivamente en sitio la instalación de los protocolos de bioseguridad y que tenemos claro su plan de movilidad segura. Entonces, las empresas se registran en estas 2 semanas, poco a poco, en la medida en que las edificaciones privadas estén listas, les vamos dando autorización en el transcurso de estas 2 semanas, y manufactura solo empezará a salir las que autoricemos a partir del 11 de mayo, muy poquito a poco. Aquí nos toca, como dice el dicho, lentos pero seguros, porque es que está en juego la vida de muchas personas. Ahora, nuestro alistamiento, les decía, nosotros no hemos parado, nosotros todo el tiempo hemos estado, por ejemplo, montando la página de bogotá.gov.co, reactivación-económica, para que allí sea muy fácil, esté claro. Ustedes entran allí, cualquiera si lo ve en este momento en la página va a encontrar 3 links. Uno para obra pública, empresarios que estén reactivando contratos de obra pública, otro para empresarios que estén reactivando edificaciones privadas y otro
para empresarios del sector manufactura. Cada uno debe entrar a su propio protocolo y seguir toda la información. Entonces nosotros hemos estado preparando todo esto para listarnos, pero una cosa es montar el link, otra cosa es recibir la información, otra cosa es verificarla. Eso toma un tiempo, por eso es que la manufactura solo va a entrar a partir del 11 de mayo, muy poco a poco, en la medida en que vayamos autorizando a las empresas. Nuestro plan de alistamiento, nuestro propio plan de alistamiento, aparte de montar el link, de instalar allí los protocolos, el proceso para poderlos verificar, etcétera, también en Transmilenio. Transmilenio, yo les digo, yo me acuesto todos los días, pero especialmente hoy, con el corazón en la mano, porque como ha habido tanta incertidumbre sobre qué va a ser, mucha gente cree que es que mañana puede salir a trabajar. No, mañana solo salen los mismos que han estado saliendo hasta ahora. Los médicos, los de servicios públicos, los de abastecimiento, los de domicilio, los de cuidado. No va a salir ningún sector adicional mañana. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toma un tiempo de alistamiento Transmilenio también. Transmilenio, sin embargo, va a tener toda su flota disponible, todas sus frecuencias. Le quiero agradecer a la policía que hizo un esfuerzo enorme también por mandarnos algunos policías adicionales, cerca de 400 policías adicionales, para que podamos tener 5.000 policías por turno, pero 5.000 policías por turno tampoco es que sean del otro mundo para una ciudad tan grande como Bogotá, para poder hacer la organización de las filas, que no vaya a haber aglomeración en las estaciones. Yo le ruego a la gente que cumpla las instrucciones, mejor hacer fila, tranquilos, por fuera de la estación, que aglomerarse en la estación. Con eso nosotros podemos irle dando ingreso tranquilamente, tenemos vallas, personal en vía, policía, organizando a la gente fuera de la estación, filas tranquilos, a distancia, más de 1 metro, para que vayan entrando organizados, no haya aglomeración en las estaciones, no haya aglomeración en los portales. Es por nuestro bien, no es por capricho, es por nuestro bien, es porque necesitamos transportarnos, pero con seguridad, sin que haya aglomeración y sin que estemos en contacto demasiado estrecho, porque el riesgo de contagio por ahí es duro. Vamos a estar también divulgando medidas, haciendo control, haciendo pedagogía. Recuerden todos que no se puede salir a la calle sin mascarilla. Lo primero. Hace poquito pusimos un videito, ahora lo vuelvo a poner. Es muy fácil hacer mascarillas caseras con una camisetica, una servilleta, un par de cauchitos. Aún si uno no tener plata para comprar una diaria no es excusa. Y vuelvo a repetirlo, la mascarilla hay que cambiarla diariamente. Hay que lavarla, hay que cambiarla. En fin, ahorita vuelvo a poner el videito de la mascarilla para que recordemos eso. Nosotros vamos a estar haciendo un monitoreo, como lo podemos hacer desde el centro de control, estación por estación, bus por bus, portal por portal. Vamos a tener gestores en vía, vamos a tener policía, vamos a tener vallas, etcétera, para estar, digamos, también haciendo el alistamiento de que va a salir un poquito más de gente en el transcurso de las próximas semanas. También habilitamos las ciclorrutas, como les conté. Y por último, quisiera recordar que todas las demás medidas que hemos tomado a lo largo de este tiempo para cuidarnos siguen en pie. Todas las demás medidas. Las encuestas de cultura ciudadana que hemos estado haciendo, monitoreando cómo va la cuarentena por la vida, nos han indicado que la gente sale, además de trabajar, la mayoría de la gente sale a trabajar, pero las encuestas también nos indican que entre 700 y 800.000 personas salen al día a comprar víveres. Entonces se puso el pico y género, acuérdense, los días pares salen solo mujeres a comprar víveres o al banco o a servicios financieros o servicios notariales, en fin, y los días impares solo salen hombres. Se redujo la aglomeración en superficies, lo certificó también FENALCO, ha funcionado bien. Muy poquitas denuncias de cosas desafortunadas que les hemos dado trámite, pero en general esa medida sirvió para bajar la aglomeración. Algunas personas salen a sacar sus mascotas, eso está en términos generales funcionando bien. Algunas salen porque tienen cosas de salud que hacer. El presidente en buena hora determinó también que algunas personas podrán salir a caminar, a hacer un poquito de deporte. Nosotros le pedimos al presidente y al ministro de Salud que nos diera autorización para ver si podíamos organizar
que pudieran salir los niños. Sin embargo, el ministro de Salud, con precaución, nos dijo, todavía no, vamos a ver si lo estudiamos para más adelante. Pero por ahora, los mayores de 18 y los menores de 60 podrán salir 1 hora al día a caminar cerca de su casa o a practicar deporte cerca de su casa. No se vayan muy lejos de su casa, por favor. Tienen que salir en todo caso con su mascarilla, tienen que salir bien protegidos, sin contacto ni aglomeración con nadie en la calle. En principio, se da un horario entre 6 y 10 de la mañana determinado al Ministerio de Salud para que las personas puedan salir muy cerca de su casa a practicar máximo 1 hora. Por ahora, solo los adultos, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a ver si más adelante se puede autorizar otra cosa. Yo sé que para los niños es duro, para los adolescentes también. Vamos a incrementar la cantidad y la calidad. Le agradezco mucho a Juanes, por ejemplo, que ayer estuvo con nosotros en un concierto con la Orquesta Filarmónica. Todo eso es para tratar de pasar la cuarentena. Vamos a tratar de llevar más cosas que desde las ventanas o desde las puertas de sus casas las personas puedan ver, de teatro, de lectura, de música. Vamos a tratar de seguir promoviendo a través de Canal Capital muchas actividades, no solamente para la educación de los niños, sino también para el entretenimiento de las familias en el hogar. Pero insisto, por ahora solo se da autorización de 1 hora máximo diaria de 6 a 10 de la mañana, cerca a su casa, a los adultos, mayores de 18, menores de 60. Espero que todas estas cosas funcionen. Yo la verdad les digo, me acuesto un poquito nerviosa, me acuesto un poquito con el corazón en la mano, porque Bogotá es la ciudad que tiene más contagio, la ciudad que tiene más riesgo. Es donde más tenemos que cuidarnos nosotros y también nosotros desde Bogotá ser responsables con los demás. No salimos de Bogotá hacia otros municipios porque como aquí hay mucho contagio, en otros municipios hay menos, no podemos correr el riesgo de que los contagiemos allá. Por eso nos quedamos en Bogotá, nos quedamos en casa y nos quedamos cuidándonos. Hemos dispuesto todo y hecho una concertación, lo mejor que consideramos, lo más gradual que pudimos, para reactivar muy poquitos sectores, muy poquitos, muy lentamente. Insisto, mañana nadie sale a trabajar de ningún sector de manufactura de los que se anunciaron en el decreto presidencial, ni en ninguna hora. Mañana solamente empieza el registro de los protocolos de bioseguridad y de movilidad segura y de salud pública. En la medida en que nos registren la información, la verifiquemos, lo cumplan, podamos organizar la movilidad segura, vamos autorizando obra por obra cuando reinicie y después del 11 de mayo vamos autorizando empresa de manufactura por empresa de manufactura para que arranque con cuidado y con calma. Yo espero tener toda la colaboración y sobre todo toda la buena fe de nuestros empresarios para cumplir estas medidas. Nosotros vamos a expedir un decreto en el que todo esto que les estoy contando queda regulado. Nos sobra recordar que dar información falsa, es decir, tratar de burlar a la autoridad, a la alcaldía, dando información falsa, tiene consecuencias sancionatorias y también tiene consecuencias penales, que incluso de manera irresponsable propagar un virus está contemplado como un delito también en nuestras normas, con penas incluso de cárcel de 4 a 8 años. De manera que aquí todos tenemos que cuidarnos. Esto que hemos estado haciendo de la cuarentena, de los cuidados que tenemos, de los controles que tenemos, no funcionan fundamentalmente porque haya un policía detrás de cada uno de nosotros vigilando que cumplamos. Eso es imposible, eso lo sabemos todos. Esto solo funciona si cada uno de nosotros tiene la información, la cultura ciudadana, la conciencia de que esto es por cuidarnos, de que esto es para que nos vaya mejor a todos, que este va a ser un año difícil. Tal vez vamos a perder cosas materiales, vamos a tener un poco menos de crecimiento económico, el desempleo va a subir un poquito, la pobreza también. Pero lo importante, mis queridos amigos, es conservar la vida. Si tenemos vida, todo lo material se va a recuperar. Si nos cuidamos, si cuidamos que no colapse nuestro sistema hospitalario, todo lo demás va
a recuperarse. Es un poquito de restricción este año, va a ser duro, va a ser raro, es un año raro. Es un año raro este año, con restricciones de a qué hora salimos. Por ejemplo, ya no todo el mundo va a entrar a las 7 u 8 de la mañana, ahora obras que empiecen van a entrar a las 10 de la mañana, no van a entrar antes. Y así seguramente poco a poco iremos poniendo otros horarios en otras actividades. Nos toca cuidarnos mucho, nos toca cuidarnos con mucha conciencia, conciencia por nosotros, por nuestras familias, pero también por los otros, por el riesgo mortal que corremos en esta pandemia. Quiero por último decirles que claro, que yo entiendo que para algunos especialmente es muy difícil quedarse en casa porque la situación económica no es fácil. Hace 8 días, a esta misma hora, estábamos terminando nuestra Donatón Bogotá. Y gracias a la generosidad de miles de colombianos y de bogotanos, de muchos empresarios, esta semana nos fue muy bien. Nos pusimos al día en la semana en la que hemos tenido retraso en Semana Santa, por los líos de la base de datos de ingreso solidario, por otros líos. Nos pusimos al día. Ya hoy llegamos a 64.000 hogares con mercados, los hogares más pobres de nuestra ciudad, que corríamos el riesgo de que no estuvieran en el Sisbén. Dijimos, no vamos a correr el riesgo de que si no está en el Sisbén, no le llegue la transferencia monetaria y se quede sin ayuda. Fuimos directamente, ya vamos en 64.000 hogares. Yo le quiero dar las gracias a todo el equipo de integración social, del IDIGER, de planeación distrital, de todas las entidades del distrito, que trabajan todos los días, nuestros servidores públicos maravillosos, casa por casa, entregando esos 64.000 mercados que hemos entregado hasta ahora. Y en total, 347.000 familias, además de las que reciben los mercados, 347.000 familias han recibido una transferencia monetaria. 171.000 más o menos de ellas, si mal no me falla la memoria, la recibieron por parte de Ingreso Solidario o de alguno de los programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor del Gobierno Nacional, y 175.000 la han recibido por el programa de Bogotá Solidaria en Casa. Y eso ya se pudo organizar mucho mejor y le está llegando a la gente el apoyo que necesita. Esta semana vamos a poder anunciar otras medidas de reducción del pago de servicios públicos en Bogotá, que yo sé que muchas familias también lo necesitan. Hemos estado haciendo una concertación también larga, también difícil, también dura, pero la estamos logrando, no solo con el Gobierno Nacional, que ya dio unas medidas, nos dio unas fuentes de financiación. Eso le cuesta a las empresas de servicios públicos unos recursos importantes, entonces necesitamos financiación de largo plazo, ya nos la dio el Gobierno Nacional y por lo tanto podremos anunciar esta semana un descuento en los servicios públicos para que la gente se pueda quedar en casa. Esperamos que ese descuento pueda ser aproximadamente un 20% en el pago de los servicios públicos en Bogotá. Sin duda en agua, está claro que va a ser así, en gas también, estamos concertando con Codensa que también pueda ser así. En fin, muchas cosas sé que tenemos que hacer y mejorar para que todos podamos quedarnos en casa cuidándonos, pero insisto, lo hemos hecho bien. Bogotá ha sido un orgullo de solidaridad, lo demostró en la Donatón Bogotá, la Donatón más grande y más generosa en la historia de Colombia fue la Donatón Bogotá, 51.000 millones de pesos pudimos recolectar, una buena parte de ello para el sector salud, pero otra parte también para apoyar a la gente que se debe quedar en casa y nos necesita. Y ha sido también un ejemplo de cultura ciudadana, de conciencia. El 70% de los bogotanos cumplen todo lo que les pedimos. Cumplen salir los días pares las mujeres, los días impares los hombres, cumplen quedarse en casa, cumplen salir, espero desde mañana solo 1 hora hacer deporte. Cumplimos porque sabemos que estamos cuidándonos, que es por nuestro propio bien. No es porque alguien esté encima necesariamente vigilándonos ni imponiéndonos algo. Esta cuarentena ha salido bien en Bogotá gracias a la conciencia y a la solidaridad de los bogotanos. Y estoy segura que así va a ser de aquí en adelante. Recuerden, mañana seguimos en cuarentena. Hay cuarentena. Todos nos quedamos en casa. Todos los que podamos nos quedamos en casa. Hasta el 11 de mayo. Todos. Mañana no arranca ninguna obra y no arranca ninguna empresa. Lo único que arranca es el registro de las obras privadas, obras públicas o empresas de manufactura que quieran entrar a trabajar
después de que verifiquemos que cumplen los protocolos de bioseguridad, de salud pública y de movilidad segura. En estas 2 semanas, en la medida en que vayamos verificando y certificando el cumplimiento, entrarán algunas obras. Solo después del 11 de mayo certificaremos el cumplimiento y podrán entrar algunas empresas del sector de manufactura, solo después del 11 de mayo. Las obras que vayamos certificando el cumplimiento solo podrán trabajar entre 10 de la mañana y 7 de la noche, para evitar que tengamos picos en Transmilenio. Muchas gracias a todos, a cuidarnos, a quedarnos en casa y a las empresas del sector de manufactura y construcción a empezar su registro mañana en bogotá.gov.co, reactivación-económica. Muchas gracias a todos.